Sean todos bienvenidos el día de hoy, martes 23 de septiembre, a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Les da la bienvenida al 10º congreso, es el 10º ciclo, es que andamos de congreso en congreso. El 10º ciclo de conferencias titulado Los héroes nacionales de México a través de la historia. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Hoy se va a hablar sobre el grito de independencia, pero antes de entrar ya en forma y de lleno a esta conferencia, pues vamos a darle la bienvenida. Les presento a quienes no conocen al maestro José Reséndiz Valderas, director del Centro de Información Histórica Regional. Maestro, bienvenido. Bien, también les voy a pedir dar la bienvenida al conferencista del día de hoy. Él es el maestro Óscar Tamés Rodríguez. Bienvenido, maestro. Gracias. Voy a darle lectura a una semblanza en forma bastante breve para no quitarle el tiempo al maestro. Maestro normalista, licenciado en Derecho y Ciencias Sociales, licenciado en Educación, maestría en Educación, formación docente por la UPN. Actualmente cursa la maestría en Ciencias Políticas en la UANL. Es catedrático de la Facultad de Derecho también de la UANL. Funcionario público y estatal y municipal en diversos cargos. Premio Francisco Cerda en 2008 al mejor editorialista del año. Medalla Rafael Ramírez al mérito docente. Miembro de la Asociación Estatal de Periodistas de Nuevo León. Miembro de la Asociación Nacional de Locutores, Delegación Nuevo León. Además es socio de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Periodista en monitorpolitico.com y editorialista decano en Café Político. Autor de diversos ensayos históricos y sobre la independencia de México, la Revolución Mexicana, y especializado en la metodología de la investigación histórica de la historia del tiempo presente. Ahora sí, voy a dejar con ustedes al maestro con el tema del día de hoy, que es el grito de independencia. Lo escuchamos, maestro. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias a ustedes, maestro Reséndiz, presidente de mi Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, compañeros, consocios, muchas gracias por acompañarnos, maestros, estudiantes. Yo quisiera rápidamente entrar al tema que nos ocupa y no centrarnos en la etapa del grito de la independencia, sino irnos a la parte ideológico-política de la independencia. Todos sabemos que el grito, acabamos de conmemorarlo hace unos días, se da por ahí del 15-16 de septiembre, se da en Dolores Hidalgo por parte del padre de la patria. Dicho esto, como un homenaje también por el personaje de quien hablaremos el día de hoy, de tal manera que el día de hoy no nos estaremos centrando en Hidalgo y en ese momento del grito, que dicho sea de paso, cuando uno viaja a Dolores Hidalgo dices, desde este rinconcito del país se pudo construir una gran nación, y te quedas sorprendido, al margen de que la geografía económica y de vialidades de aquellos años lo permitían, pero no deja de ser verdaderamente impactante. Bien, vamos a centrarnos en lo que conocemos como la segunda etapa. Antes de iniciar con la segunda etapa, quiero referir una pequeña introducción, porque los compañeros historiadores que hoy nos acompañan van a decir, bueno, Óscar se la pasa repitiendo la misma conferencia todos estos días. No es cierto. Y realizamos una investigación acerca del bicentenario, por el motivo del bicentenario de la Constitución de Apatzingán, que el próximo mes se estará dando. Realizamos una investigación historiográfica de corte político, es decir, investigar el impacto y la repercusión en el Estado mexicano y en la forma de gobierno que tuvo la Constitución de Apatzingán. Derivado de ello, cuando tú investigas, y esto va para los jóvenes estudiantes, cuando ustedes hacen una investigación, muchachos, descubres que la investigación te puede dar para más cosas. Es como cuando, si me permiten la comparación para ver si lo hacemos de esta manera, tú pones a hervir frijoles, los puedes comer directo de la olla, los puedes refreír,
los puedes comer combinados con otros platillos. ¿Qué les quiero dar a entender con este ejemplo muy básico? Cuando tú te metes a una investigación a fondo, la misma investigación tiene la capacidad de darte diferentes aristas o ángulos desde donde puedes abordar el tema. Esto es porque hace unos días hablamos de la pertenencia de José María Morelos con Nuevo León. Se los digo a ustedes rápidamente, Morelos fue el primer legislador que tuvo el estado de Nuevo León cuando aún se llamaba Nuevo Reino de León. Luego de ahí, esta investigación que vamos a presentar el día de hoy, este reporte de investigación, en donde vemos al Morelos estadista, al Morelos político. En sus libros de historia, y los compañeros historiadores lo referirán, de Morelos generalmente nos acercamos al estratega. Ahorita la licenciada Conchita Hinojosa nos recordaba por ahí una frase que se le atribuye a Napoleón, que decía que con 3 Morelos él conquistaría el mundo. Bien, generalmente nos acercamos a Morelos el estratega militar, pero poco tocamos el enfoque del Morelos político, que es al que queremos llegar, porque para efectos de nosotros los mexicanos, Morelos el político nos dejó mayores aportes, nos dejó las bases de un estado mexicano como en el que hoy vivimos. Entonces, eso es por eso que compartimos esta introducción, para que veamos los diferentes ángulos, y el próximo mes estaremos cerrando esta serie de exposiciones, que si las juntamos sería una trilogía, una saga, en donde iniciamos hablando de Morelos en su pertenencia con Nuevo León, hoy el político, y en unas semanas más estaremos hablando de la Constitución de Apatzingán, que evidentemente se tiene que hablar de Morelos al hablar del documento de Apatzingán. Bien, una vez dicho esta introducción, iniciamos de lleno con nuestra ponencia, que hemos compartido en nuestra Sociedad de Historia, que debemos el próximo año darle un homenaje especial a Morelos, precisamente porque a la hora que legisló, lo hizo por nuestra entidad, siendo el jefe del Ejecutivo, lo que sería el equivalente al presidente actual de México, también pudo legislar, y eso lo iremos viendo, y lo hizo a nombre de Nuevo León. Bien, como les comentaba en la siguiente diapositiva, pueden estar viendo cómo hubo 3 etapas principales en la historia de la Revolución de Independencia. La primera, que duró unos cuantos meses, en donde Hidalgo, Allende y otros grandes insurgentes inician el movimiento, y el 21 de marzo de 1811 ellos son apresados aquí cerquita en Acatita de Baján, de tal manera que el movimiento que ellos inician lo viven durante 6 meses nada más. En ese proceso de 6 meses se incorporaron entre otros, José María Morelos se incorpora al movimiento en octubre, es decir, tenía un mes aproximadamente en que el padre Hidalgo declaró la independencia y se sumó Morelos a él. Es pionero, es cercano al movimiento de iniciación, con un mes de diferencia. Y su etapa, de esta segunda etapa, en donde a él lo tenemos como figura central, va de 1811 a 1815, fecha en que él es apresado y muerto. Y ya la tercera etapa, en donde pudiéramos distinguir la figura de Vicente Guerrero por ser el consumador de la independencia, por ser quien desde la parte insurgente lleva a concluir el proceso y a iniciar el proceso de consolidación de la nación mexicana. Bien, ustedes jóvenes conocerán lo que es una línea del tiempo. En la siguiente diapositiva ahorita van a poder ver una línea del tiempo que habla de septiembre 16 de 1810, inicio de la independencia, octubre 20 se suma José María Morelos, esto que estamos diciendo, y luego la etapa del 21 de marzo, donde Ignacio López Rayón y José María Morelos vienen a ser los dos personajes, digamos, antagónicos, pero principales de esta historia llamada Revolución de Independencia.
En la siguiente línea del tiempo vamos a centrarnos ya en 1812. ¿Por qué este brinco? Bueno, porque no nos vamos a centrar en el Morelos estratega, sino en el Morelos estadista, en el Morelos político e ideólogo. En 1812, ya en la segunda mitad de 1812, Morelos empieza a vislumbrar la necesidad de darle cuerpo al movimiento revolucionario. Empieza a ver la necesidad de que el movimiento armado no fuera solo eso, no fuera solo un movimiento de gente luchando, digámoslo, contra hermanos, porque aún siendo diferentes, pues ya todos cohabitaban el país, sino que tuviera un sentido ideológico, que tuviera un porqué de esa lucha, un porqué de este movimiento que se estaba viviendo. Y en ese sentido, ya vamos a verlo en documentos que voy a presentar rápidamente, vemos cómo Morelos, ya en la segunda mitad del año 1812, segundo semestre, le plantea a Rayón la necesidad de una constitución, de ir elaborando una constitución. Es en ese proceso de los meses de agosto, septiembre a diciembre, se da una serie de intercambios de correspondencia por parte de Rayón y de Morelos, en donde Rayón le termina mandando un boceto, le termina mandando un guión de constitución con 38 artículos, a lo que Morelos le va a contestar: de esto que me estás mandando, muchas gracias, está muy bien tu trabajo. No lo dijo en estas palabras, lo estoy usando para contextualizarnos, ¿no? Muy bien tu trabajo, pero mira, quiero que corrijas el artículo 4, el 13, el 37, es decir, a estos hay que corregirlos. ¿Por qué? Porque Ignacio López Rayón quería una independencia cercana a la corona española. Es decir, sí somos un país independiente, pero seguimos reconociendo a Fernando VII como nuestro soberano. Había una contradicción por ahí incluso en la redacción. Somos una nación soberana, pero reconocemos como soberano a Fernando VII. Entonces lo que le decía Morelos, ¿sabes qué? Vamos a ser soberanos, pero independientes, soberanos autónomos, no soberanos dependientes de la corona española, entre otros puntos que le sugirió por ahí modificar. Ahora, ¿por qué hablamos de ideólogo Morelos? ¿Por qué hablamos de ideólogo y político? Porque el movimiento insurgente, el movimiento de revolución que Morelos encabezó, muchachos, no lo hizo solo con las armas. Morelos peleó la mitad y la parte más importante, creo yo, con la pluma. José María Morelos escribía con su pluma, si no diario, frecuentemente 2 o 3 veces por semana, según documentos históricos firmados por él, en donde encontró que la revolución de independencia necesitaba ser divulgada, y para él una de sus herramientas más importantes no era el rifle, no eran los cañones, era la imprenta. Una de las herramientas importantes que Morelos identificó fue la imprenta, e incluso a lo largo de este proceso él redacta varios periódicos, o patrocina o promueve varios periódicos. Uno de los primeros sobre los que se tiene constancia y que poco se habla de él porque circuló en 2 o 3 ejemplares es el Correo del Sud. Se llamaba el Sud, y este Sud se le considera que es antecedente del Correo Americano del Sur, un periódico que dio mucha fuerza y que fue de mucha importancia para el movimiento armado. Tuvo 50 y tantos números el Correo Americano del Sur. Su antecedente es: en enero 25 se imprime el primero Sud, y luego ya en febrero, al mes, menos de un mes, nace el Correo Americano del Sur. En este Correo Americano del Sur, una gran importancia que tiene el movimiento de Morelos, es que se le suman, entre otros,
personajes como Carlos María de Bustamante,